Aquí, por ejemplo, la comunicación celular. Esta es una, ¿cómo se llama? Una fotografía, pero es una fotografía de uno de sus compañeros de generaciones anteriores que sacó del microscopio. Y en este caso estamos viendo una imagen de la célula de cebolla. Entonces, así se ven en este caso como una especie de tabiques, donde parece que las células están unidas una con otra, pero no es así. También existe un espacio que se llama el espacio intercelular. Entonces, aquí, en esto que estoy marcando, esta línea que se ve, está el espacio intercelular. Aquí también. Bueno, entonces esta es una foto, se puede decir original, de uno de sus compañeros que tomó en el microscopio que se utiliza en la escuela. Entonces aquí estamos viendo cómo también se parecen a las neuronas. Tienen un espacio intercelular. Aquí tenemos también a un protozoario. Esta también es una foto del microscopio que se utiliza en la escuela. Es una foto de otro de sus compañeros, que el maestro Gerardo, por eso es que muchos nosotros le pedimos porque utilizó fotos que sus alumnos cuando están en el laboratorio pues sacaron y también ellos donaron para que fuera la imagen en este caso de estas diapositivas. Aquí dice que las células individuales, al igual que los pluricelulares, necesitan percibir de su entorno y responder a él. ¿Sí? El responder al entorno significa la temperatura, lo que hace rato les dije, la humedad del ambiente, la cantidad de agua, el pH del agua. Una célula debe ser capaz de localizar los nutrientes, diferenciar entre la luz y la oscuridad y evitar sustancias tóxicas y predadores. Aquí tenemos un protozoario. Un protozoario no tiene ojos, pero aunque no tiene ojos, debe recibir una comunicación externa que le indica que puede ser, como dice aquí, diferenciar entre luz y la oscuridad, evitar sustancias tóxicas y los predadores que pueden tener estos. Un ejemplo, utilizando el microscopio que tenemos en la escuela, cuando nosotros queremos ver protozoarios, buscamos una muestra de un charco de agua. Colocamos una gota en un porta y le ponemos un cubre. Si nosotros ponemos a esa muestra la luz intensa, en este caso del microscopio, los protozoarios se mueven rápidamente. Si bajamos la intensidad de luz, ya no se mueven ni tan intensamente. ¿Por qué será que saben diferenciar? ¿Qué es lo que les permite? No tienen ojos. Estamos utilizando el microscopio, recuérdenlo. Entonces, ¿cómo saben diferenciar cuando hay mucha luz y cuando hay una luz tenue? No hay ojos. Pues por el calor. ¿Sí? Entonces, el calor le permite diferenciar en ese momento cómo es la luz. Entonces, hubo una comunicación entre la única célula que tiene ese organismo. En este trabajo se hablará sobre las señales celulares. Estas hacen referencia a los mecanismos mediante los cuales las células se comunican e interactúan entre sí. Ahora, desde una célula como el protozoario que vimos aquí, hay comunicación del medio ambiente hacia el organismo. Pero también dentro de su estructura del organismo hay comunicación que le indica que faltan nutrientes. Entonces, eso es indicativo de que hay que comer. La señalización se lleva a cabo mediante los distintos tipos de comunicación celular. Cabe decir que para el desarrollo y funcionamiento de un organismo es necesaria la comunicación interna. Era lo que les decía. Si hay una comunicación de un agente externo hacia el organismo, se va a recibir porque hay una comunicación interna aquí en el caso del protozoario, entre los organelos que tiene, porque solamente tiene una sola célula.
Pero hablando de organismos pluricelulares, va a ser a nivel de órgano, a nivel de célula de cada uno de estos órganos. Cabe decir que para el desarrollo y funcionamiento de un organismo es necesaria la comunicación interna como también la respuesta eficaces al entorno exterior, que es lo que hace rato en la lectura anterior y en estas diapositivas se está reafirmando. Las células individuales, al igual que los organismos pluricelulares, necesitan percibir su entorno y responder a él. Una célula debe ser capaz de localizar nutrientes. Una célula debe ser capaz de localizar los nutrientes, diferenciar entre la luz y la oscuridad que hace rato se mencionó, y evitar sustancias tóxicas y predadores. Capacidad que tienen todas las células de intercambiar información físico-química con el medio ambiente y con otras células. Y esto es a base de los estímulos que puede haber del exterior hacia el organismo unicelular o hacia el organismo pluricelular. ¿Cómo se comunican las células? Las células poseen en la membrana plasmática un tipo de proteínas específicas, llamadas receptores, encargadas de recibir señales físico-químicas del exterior. Las células responden a señales enviadas por otras células a través de las moléculas. Pero esto es cuando estamos hablando de organismos pluricelulares. Señales moleculares permiten la comunicación entre células. Esta también es una foto, pero es una foto de células bucales. Aquí, por ejemplo, se ve que hay dos células. Aquí no se alcanza a ver el espacio que hay intercelular entre las células, pero esta es de células bucales. ¿Sí? ¿Por qué tiene el color azul? Porque se utilizó azul de metileno. Y entonces aquí se ve el núcleo y fue para diferenciar el núcleo. Aquí también se alcanza a ver algo del núcleo. Estas son células animales. Y a pesar de ello hay comunicación entre una y otra célula. Señales moleculares permiten la comunicación entre las células. Entonces, estas células son células epiteliales de la boca, que es una práctica que también se hace cuando utilizamos el microscopio. Y ustedes mismos donan de su boca pues, las células para poder ver estas muestras. Esta muestra no se ve muy clara, pero aún así es de sus compañeros. Para que se pueda llevar a cabo la comunicación, se necesita que se desarrollen varios factores que interactúan. En primer lugar, ¿qué es? El mensaje. El mensaje es un... se mencionó. Ese mensaje se descodifica, significa desmenuzar, para que se reciba. ¿Sí? Y entonces al recibirlo, se va a tener una respuesta. Ahora, una vez que se tiene un receptor que es el que recibe, va a haber un canal para que se emita una respuesta codificada respecto al mensaje que se recibió. ¿Sí? Aquí el mensaje fue un golpe. El ejemplo que hace rato les di. El mensaje se descodificó, se desmenuzó, se recibió, se tuvo un emisor y se codificó la respuesta. Dolor. Ahora vean con atención esta imagen y veamos qué es lo que nos está diciendo. Por un lado nos dice del proceso por el cual las células transmiten información. Aquí nos dice que en la comunicación hay una señal y un receptor. Y otra vez tenemos proteínas, que son la base para cualquier función química. A ver, analicen el cuadro y ahorita lo revisamos.
A ver, creo que así lo ven un poco mejor, porque las letras estaban pequeñas. ¿Sí lo alcanzan a ver mejor? Sí, maestra. A ver, analícenlo. ¿Qué nos está diciendo ahí de la comunicación? Por un lado, la comunicación celular dice que es un proceso por el cual las células transmiten información. ¿Y cuáles son los tipos de comunicación? Son las que hace rato mencionamos. Endocrina, eustacrina, paracrina, autocrina y la nerviosa. O donde se utilizan los neurotransmisores. Esos son los tipos. La comunicación celular, como dice aquí, se rige por proteínas que captan la señal. Es un mensaje molecular. Y los tipos son extracelular, intracelular y intercelular. Vamos a analizar estos términos. Es en referencia a la célula. Dice extracelular, fuera de la célula. Intracelular, ¿dónde sería? Dentro de la célula. Muy bien. Inter, Entre la célula. Muy bien. Entonces aquí la base son las proteínas que permiten recibir la señal y que en la célula el mensaje puede ser extracelular, intracelular, intercelular. Esos son los tipos. Pero esos tipos se subdividen en eustacrina, endocrina, paracrina y autocrina. Una vez que se tiene la señal, se traduce y se da respuesta. O se genera, como dice aquí, una respuesta. Ahora, las proteínas están funcionando. Aquí tenemos que el receptor se clasifica asociado a una enzima, asociado a una histina, asociada a la proteína G, a la acetilcolina o a la citoquina. Esos son algunos ejemplos de sustancias que van a permitir en este caso que ayuden a que se lleve a una respuesta determinada. Son las diferentes sustancias, las hormonas que hace rato mencionamos, que pueden ser hormonas sexuales o no sexuales. Entonces ahí tenemos en este caso cómo se lleva a cabo la comunicación. Pero aquí que quede claro que dentro de la célula puede ser dentro, fuera y entre las células. Es como la neurona, una con otra se comunicaba. Aquí en este esquema que hace rato vimos, aquí es una célula se comunica con la que sigue y con la que sigue. Y así hasta que llegue la comunicación a todas las células. Recuerden que estas son células de cebolla. Este es de un protozoario. La función principal de la comunicación celular es la de adaptarse a los cambios que existen en el medio que les rodea para sobrevivir. Esto es gracias al fenómeno de la homeostasis. Homeostasis es un equilibrio. Aquí, ejemplo, también es una foto de sus compañeros, pero aquí corresponde a una foto
de una planta acuática que se llama elodea. A lo mejor ustedes, si tienen un pequeño acuario en su casa, a lo mejor conocen y utilizan esta planta. Esa la maquinita de oxígeno, sino teniendo constantemente esta planta y cambiándosela también con constancia, va a producir oxígeno y un oxígeno natural por medio del proceso de fotosíntesis. El oxígeno lo libera en el agua y los peces lo utilizan. Ahora, pero ¿cómo está como ejemplo? Aquí que dice, cambios que existen en el medio que les rodea para sobrevivir. Esto es gracias al fenómeno de la homeostasis. Aquí, por ejemplo, esto que ven así como unas bolitas verdes. Creo que así la alcanzan a ver un poco mejor. Aquí esto que ven son los cloroplastos. Ahora, ¿aquí qué se hizo? Se agregó solución salina. Ustedes saben que la solución salina puede cambiar el pH y la célula va a tener una respuesta. Cuando la concentración salina se le cambia, es decir, se le aumenta a las células de la planta acuática llamada elodea, ¿qué es lo que sucede con los cloroplastos? Primero, en una célula donde no se le ha agregado gotas con gran concentración de sal, ¿qué es lo que va a suceder? Que los cloroplastos están distribuidos en forma homogénea, es decir, a todo lo largo de la célula. Cuando se agrega una solución salina, por ejemplo, un 15%, entre un 10 a 15% de solución salina, se le agrega unas gotas, ¿qué va a suceder? La célula aumenta su tamaño y parece que los cloroplastos se están concentrando en algunos sitios específicos, porque ya no se ve que están distribuidos en forma homogénea. Ahí están respondiendo ante el estímulo de la sal, ¿sí? Que se encuentra en un medio acuoso, que es en este caso el agua. Entonces aquí eso es lo que quiere decir, que va a responder al medio que le rodea. Entonces aquí la célula se hace más grande y parece que los cloroplastos se concentran en sitios específicos. Entonces ahí hay una comunicación entre todas las células, porque yo puedo agregar aquí la gota, pero esa gota agua con la sal pasa a todas las células y todas las células van a tener una respuesta. ¿Por qué? Porque debe de haber un equilibrio, pero también una respuesta hacia este fenómeno de aumentar la concentración salina. La comunicación celular es un mecanismo homeostático porque tiene como objetivo mantener las condiciones fisicoquímicas internas adecuadas para la vida frente a los cambios externos. Aquí está la definición de homeostasis. Conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición de las propiedades del medio interno de un organismo. Era lo que les decía, si aquí se recibió la gota, ya después al rato, todas las células tienen la solución salina. Entonces hubo un equilibrio, un cambio de pH y se tuvo una respuesta. Las células forman distintos tejidos, órganos y generalmente bien diferenciados, con funciones muy especializadas. Para esto deben estar muy bien coordinadas para que el organismo funcione con un gran nivel de integración y armonía. Este es un ejemplo de las células que vimos al principio de cebolla, pero aquí está con un acercamiento, es decir, está a 100, visto a 100x en el microscopio. Este es el núcleo de la célula. Aquí está el espacio intercelular que les decía. Que si nosotros no regresamos, pues aquí está una foto, pero vista a 10x en el microscopio, y no se alcanza a ver bien el espacio que existe entre las células, pero en esta foto que tenemos acá, que está a 100x, también es una foto de uno de sus compañeros de generaciones anteriores. Aquí sí se ve el espacio intercelular. Se ve el núcleo
y los rectángulos, que forman como una especie de pared tabicada. Dice, las células forman distintos tejidos órganos, generalmente bien diferenciados, con funciones muy especializadas. Para esto deben de estar muy bien coordinadas para que el organismo funcione con un gran nivel de integración y armonía. Las células deben de interpretar la gran cantidad de señales que reciben de otras células para poder coordinar su comportamiento. La comunicación intercelular puede resumirse en unos cuantos puntos fundamentales. Una célula genera un mensaje o señal, el cual es recibido por la célula blanco, diana, apropiada, la cual puede ser una vecina, la célula diana puede ser una vecina lejana o cercana, o incluso ella misma, y el mensaje es interpretado como una instrucción para modificar algún aspecto funcional de la célula. Aquí está una célula, también es vegetal. Aquí tiene lo que se llama un estoma. Un estoma tiene la forma como de labios y como que está medio abierto. ¿Para qué le sirve esta estructura que se llama ostiolo? Este es el estoma y este es el ostiolo. Para el intercambio. ¿Qué es lo que hacen los vegetales una vez que hacen el proceso de fotosíntesis? Desechan oxígeno por el estoma, por aquí, pero toman dióxido de carbono para hacer el proceso fotosintético. Entonces ahí lleva una comunicación con el medio externo, pero también con el medio interno, porque capta el CO2, lo introduce, lo lleva en este caso donde están los, ¿cómo se llama? Junto con el ATP que se produjo en el día en glucosa. Pero el intercambio lo hace precisamente por el estoma, que le digo que es como una especie de labios, como si estuvieran medio abiertos. Y por ahí entra y salen sustancias de excreción. Los vegetales que viven, por ejemplo, en el desierto, se comunican en este caso hacia el exterior y los estomas los abren, pero las plantas que viven muy cerca de las zonas desérticas los abren en el momento en que perciben humedad. Atrapan la humedad del ambiente y la llevan hacia sus células. Recuerden que la humedad es agua. Una vez que atrapan la humedad del ambiente, cierran los estomas y ellos no las abren. Vuelven a abrir los estomas, pero hasta el momento que perciben del medio externo humedad. En cambio, las otras plantas que están en los otros ecosistemas, siempre va a haber una cierta humedad en el ambiente. Entonces, constantemente están utilizando los estomas. Esto también es un tipo de comunicación por medio de los estomas. Esta también es una foto de sus compañeros con los microscopios que se utilizan en la escuela. Las señales que reciben las células pueden hacer en estas inducir cambios metabólicos, modificar la expresión de algunos genes, alargar la vida o provocar la muerte, generar nuevas señales para otras células, influir en gran medida en su diferenciación, migración y desarrollo. Aquí también es una célula, pero esta célula es una foto de uno de sus compañeros también de sexto año, donde ahí, por ejemplo, se les enseña cómo hacer una muestra permanente. Entonces, esta es una muestra de tejido, nada más que aquí le faltó un mayor aumento para que se viera bien la diferenciación de las células. Pero entonces esta es una muestra permanente de un tejido animal. Y entonces, aunque aquí no se alcanza a ver la forma de las células, pero corresponde a una muestra de sus compañeros de sexto año. Las etapas de la comunicación celular. Síntesis, secreción, transporte, detección y recepción, traducción de señal y eliminación. Aquí tenemos un esquema
¿sí? Aquí estamos viendo la célula transmisora y la célula receptora. Ella fabricó unas ciertas moléculas, las deja salir y van a ser atrapadas por la célula receptora. Aquí lo estamos viendo. Y la célula receptora va a ser la célula diana porque es la que está recibiendo la sustancia o las moléculas que está produciendo esta célula, la célula transmisora. Aquí no es una foto de sus compañeros, esta es una foto tomada de un libro. Existen dos tipos de comunicación celular, la comunicación entre organismos unicelulares y la comunicación célula a célula de organismos multicelulares, llamada comunicación intercelular, que es la que ustedes hace rato mencionaron, que era entre las células. Tipos de comunicación celular. Existen dos tipos de comunicación celular, la comunicación entre organismos unicelulares y la comunicación célula a célula de organismos multicelulares, llamada comunicación intercelular. Aquí, por ejemplo, estamos viendo dos células. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Se está dividiendo. ¿Pero qué sucedió? Todo surgió a partir de una célula dentro del ciclo celular. Para que se pueda dar en este caso la división de una, da dos células, de 2 da 4, de 4 da 8 y así sucesivamente. Comunicación celular. Comunicación directa entre una célula a otra. Aquí está el esquema. Comunicación a través de moléculas secretoras. Esta hace rato la vimos, pero de otra manera. Se produce una sustancia y se va al torrente sanguíneo, ¿se acuerdan? Si se va al torrente sanguíneo, puede ser que esa sustancia es para todo el cuerpo o es específica para una estructura o alguna célula que se esté produciendo, como los espermatozoides y los óvulos que maduran, que hace rato les mencioné. Pero la transmisión de los mensajes depende solo de unos pocos estilos básicos de comunicación que son endocrina, parácrina, yustacrina y autocrina. Este también es una foto también de los de sexto año, ¿sí? Que utilizaron colorantes, ¿sí? Pero es de sexto año, pero principalmente de la opción técnica que se llama histopatología. Y es una célula animal. La comunicación que habíamos dicho lo que es la capacidad en este caso de intercambiar información físico-química con el medio ambiente y con otras células. Poseen modelos de comunicación endocrina, hormonas que se transportan a través de la sangre y que son producidas por una célula específica o por un órgano específico. La comunicación parácrina se produce entre células relativamente cercanas. Este sería el ejemplo de una célula a otra y están cercanas. El ejemplo de comunicación autocrina es la que establece una célula consigo misma. Una misma célula se comunica entre ella misma. Por ejemplo, una célula, hablando de célula eucariota, tiene un citoplasma. En ese citoplasma, ¿qué es lo que tiene? Diferentes organelos. Mitocondria, lisosomas, complejo de Golgi, ribosomas, etcétera, etcétera. Bueno, pues entre esos orgánulos que le corresponden a esa célula hay una comunicación interna. Que puede ser por la membrana entran nutrientes, pero no se quedan cerca de la membrana. Se distribuye a todos los orgánulos.
Y claro, cada orgánulo va a recibir su nutriente específico para que pueda realizar su función específica. Entonces aquí es la comunicación entre la misma célula. Por eso se llama autocrina. Comunicación yustacrina. Contacto con otras células o con la matriz extracelular mediante moléculas de adhesión celular. Esta comunicación, como dice aquí, puede tener comunicación a células que están un poco distantes, pero también con la matriz extracelular o con el espacio intracelular. Ahorita más adelante pues lo vamos a ver con más detalle. Comunicación endocrina. Este esquema, yo también se los pasé, nada más que estaba de otra manera. Bueno, es el mismo, nada más que yo lo tenía en una hoja de Word. Son aquellas que actúan sobre células blanco, distantes del sitio u órgano de síntesis. Viajan a través del torrente sanguíneo o la savia de las plantas. Las moléculas que utilizan este tipo de comunicación son las hormonas. Entonces aquí estamos viendo, aquí se produce, se va al torrente sanguíneo, ¿sí? Y puede ser que vaya a una estructura o una célula específica. O, como en el caso de la insulina que hace rato les dije, la utiliza todo el cuerpo porque en todo el cuerpo hay sangre y se va a regular la concentración de azúcar. Esa es la endocrina. Parácrina. Son aquellas moléculas liberadas por una célula y que afectan solo a las células que se encuentran en la proximidad inmediata. Así actúan como mediadores locales sobre las células vecinas. Aquí está la célula cercana. Entonces es sobre las células cercanas. Sí, aquí está. Veamos cómo se liberan las sustancias y las células cercanas son las que la van a recibir y aprovechar. Esa es la comunicación parácrina. Células cercanas. Endocrina. Se produce una sustancia y se distribuye o se lleva al sitio adecuado. La comunicación neuroendocrina, que en este caso se da como o por medio de un neurotransmisión o neurotransmisor. Aquí tenemos, por ejemplo, una neurona. Aquí te está mencionando parte, en este caso, de la neurona, que es el axón, que tiene un neurotransmisor y la célula blanco. Que este esquema también se los presenta, es muy similar a este, donde como una neurona se puede comunicar y puede tener, en este caso, una comunicación con las otras neuronas para que pueda recibir la señal y se tenga una respuesta. Aquí está el espacio entre una neurona y otra. Esta es una neurona, aunque no está completa porque le falta esto del axón que tiene aquí, pero imaginemos que acá está. Se está comunicando con otra neurona. ¿Y cómo se llama este espacio entre una neurona y la otra? ¿Espacio qué? Sináptico. Muy bien. Y ya quedamos que esto se refiere a las sustancias químicas. Aquí, por ejemplo, una neurona libera su neurosecreción al torrente sanguíneo. Ejemplo, ocitoxina. ADH, hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas. Son ejemplos. Entonces aquí se liberan y se llevan al sitio adecuado. Sí, pero la señal la va a dar en este caso las neuronas. Recuerden que los que tenemos sistema nervioso, el sistema nervioso va a regular. Es la principal estructura que recibe la señal para que los órganos, otros órganos, con sus respectivas células puedan trabajar. Y entonces eso se hace por el neurotransmisor. O como dice aquí, una comunicación neuroendocrina o neurotransmisión. Dice, son proteínas ancladas en la superficie de la membrana plasmática de una célula, que pueden interaccionar directamente con los receptores en la superficie de la célula adyacente. Comunicación yustacrina o dependiente o de contacto.
célula emisora, célula blanco, molécula señal unida a la membrana. Entonces aquí, cuando se recibe una estructura o una sustancia que requiere la célula, lo hace por medio de una proteína. Y la proteína va a servir como atracción de anclaje para que le pueda introducir adentro. Y en este caso es de contacto. Aquí debe de quedar claro la parácrina, porque la parácrina que se mencionó que son de las células vecinas, pero no hay contacto. Si se dan cuenta, están más alejadas. En cambio aquí están más cercas. Si ustedes recuerdan, las membranas tienen diferentes tipos de proteínas. Hay glucoproteínas, proteínas primarias, proteínas integrales. Pues parte de las proteínas integrales de esa membrana son las que van a tener el contacto y son las que van a servir como de atracción para que se introduzca la sustancia hacia la célula blanco, y la célula blanco también es llamada célula diana. Tipos de señales para la comunicación celular, señales endocrinas. Hormonas, secretadas por células especializadas como las glándulas endocrinas. Aquí tenemos un ejemplo: pituitaria, tiroides, páncreas, gónadas, que en este caso son las que producen las hormonas sexuales para que puedan madurar los espermatozoides y los óvulos. Transportadas por la sangre a sitios distantes. Aquí ya vemos otra vez el esquema, estamos reafirmando. Se produce un sitio y se transporta. Y se puede llegar a un sitio específico. Pero hay veces, como en el caso de la insulina, pues va a llegar a toda la sangre del cuerpo para que se regule la cantidad de glucosa. Entonces aquí cuando decimos endocrinas, puede ser que llegue a un determinado conjunto de células, a un determinado órgano, a una determinada estructura, o, como en el caso de la insulina, a todo el cuerpo. Esta es en este caso las endocrinas. La autocomunicación o comunicación autocrina es la situación en que las células responden a moléculas que ellas mismas producen, o a veces esas células o esas moléculas que se producen son específicas para un organelo específico, o los nutrientes que reciben que son específicos también para ciertos organelos. Entonces, aquí mismo la célula puede producir ella misma o puede recibir la materia prima, como por ejemplo los aminoácidos, para que la célula produzca las proteínas que requiere la misma célula. Entonces, a eso es la comunicación autocrina, o como dice aquí, autocomunicación. Entonces, se da entre la misma célula. Señales parácrinas. Algunas moléculas actúan localmente para influir en el comportamiento de las células vecinas. Igual, aquí les estoy diciendo que no son vecinas, pero no están en contacto. ¿Sí? Aquí se está dando, está produciendo y se lo está pasando a la célula vecina. La célula vecina se puede decir que también es la célula blanco, la célula diana, o como dice aquí, la célula objetivo adyacente. Aquí está otra vez la misma. Aquí dice, ciertos linfocitos responden a estímulos antigénicos, sintetizando factores de crecimiento que dirigen su propia proliferación, incrementando el número de linfocitos activos y amplificando la respuesta inmune. Muchas veces la misma célula puede producir proteínas para que ella misma se reproduzca. Y aquí, como nos está diciendo, nos está hablando de linfocitos, que es un tipo de leucocitos, o también llamados glóbulos blancos, que participan en la inmunidad de los seres vivos. La comunicación mediante señales extracelulares.
presenta 6 pasos extracelulares, síntesis, liberación de las moléculas señal por la célula productora, transporte de la señal hacia la célula objetivo, detección de la señal por una proteína receptor específica y cambios en la célula. Objetivo inducido por el complejo receptor. Y aquí estamos viendo. Se produce y se está dando la señal. Se está sintetizando, se está dando la liberación, se transporta, aquí está, se detecta, se introduce y esa señal, esa sustancia química puede dar un cambio, como por ejemplo que la célula se pueda reproducir, que la célula si era pequeña adquiere el tamaño normal que debe de tener. La molécula señal o lo que se llaman ligandos difieren su modo de acción sobre la célula blanco. Algunas cruzan la membrana celular para unirse a receptores en el citoplasma o en el núcleo. Otras se unen a receptores que se expresan en la superficie de la célula blanco. Por ejemplo, aquí está. Se une a este receptor. Un receptor puede ser, en este caso, lo que permite que se lleve a cabo la señal y que lo pueda recibir. Lo percibe, lo detecta y lo introduce. Receptores intracelulares. Algunas hormonas se fijan a receptores intracelulares, otras a receptores de superficie celular. Las hormonas esteroides, la tiroxina, los retinoides son linfofófilos, por lo que son llevadas por proteínas transportadoras de la sangre. Después de disociarse, los transportadores, estas hormonas se difunden a través de la membrana celular y se unen a receptores específicos. Aquí, por ejemplo, tenemos el núcleo de la célula. Aquí tenemos el citosol, que está inmerso en el citoplasma. Aquí, por ejemplo, se está produciendo una proteína que va a ser transportada por la sangre. Y entonces la va a recibir la célula. Aquí está. Esa sustancia que recibe la célula es porque se produjo, tal vez por alguna glándula, algún órgano específico, y entonces lo va a recibir la célula. Sirve para que en este caso trabaje el RNA mensajero, como desdoblando la hebra, se transcribe la información y se puede producir lo que requiere la célula en ese momento. Que esto ya lo hemos hablado, que la transcripción es muy importante porque en el momento que se requiere, en ese momento se produce. Si se desea, la célula desea producir, en este caso, proteínas porque las requiere para que la célula se pueda duplicar, los aminoácidos de los alimentos que nosotros le damos a nuestro cuerpo extrae esas proteínas, las desmenuza a aminoácidos, y esos aminoácidos están en los ribosomas, pero los ribosomas las ensamblan a proteínas. Entonces ahí está una comunicación también. Entonces, como vemos, la comunicación es un factor muy importante para que se puedan llevar a cabo diversas funciones. Los receptores de superficie celular pertenecen a 4 clases. Los receptores, o sea, los que reciben la señal, el estímulo. Receptores acoplados a la proteína G. La fijación del ligando activa una proteína G, que a su vez activa o inhibe una enzima que genera un segundo mensajero. Eso va a depender de lo que requiera la célula. Si quiere que esté activa o si quiere que esté inhibida. Receptores de canales iónicos. Sería el otro tipo de receptor. La fijación del ligando cambia la conformación del receptor, por lo que los iones fluyen a través de él. Receptores ligados a la tirosina y sinasa.
receptores con actividad enzimática, que son básicamente los que la célula requiere porque se requieren producir enzimas. Aquí también es una foto de sus compañeros de sexto y de quinto, porque esta práctica es muy semejante a la que se hace en quinto y sexto año. Y aquí estamos viendo el protozoario que se llama paramecium. Aquí está. Comunicación intercelular. Ninguna célula vive aislada. Aquí puede ser, son individuales, pero no viven aisladas. En todos los organismos multicelulares donde se alcanza el grado más elevado, en este caso nosotros de complejidad, en la comunicación célula a célula la supervivencia depende de una red compleja de comunicaciones. Una célula recibe la información, pero no se la va a quedar, la tiene que pasar. ¿Sí? Entonces, por eso dice de una red compleja de comunicaciones intercelulares que coordinan en las células su crecimiento, diferenciación y metabolismo. Aquí tenemos organismos del paramecium, que a pesar de que tienen una sola célula, no viven al 100% aislados. Aquí, por ejemplo, estamos viendo paramecios bebés que son más pequeños. Entonces tenemos organismos adultos, como estas células del paramecium, y organismos más pequeños, que a través del tiempo van a adquirir el tamaño de esto. ¿Con ayuda de quién? De los nutrientes. Esa es una comunicación que tiene que ver con el crecimiento. Comunicación entre células o intercelular. Para que esta superficie se dé, es necesario que las células se comuniquen con las células vecinas, vigilen las condiciones de su ambiente, respondan de una manera apropiada a diversos tipos de estímulos que llegan a la superficie celular. Comunicación intercelular. La comunicación intercelular o entre células se define como un proceso por el cual las células transmiten información para proveer o modificar respuestas celulares en otras células. Aquí, por ejemplo, ¿esto qué les recuerda? Estas esferitas como de color rojo. ¿Esto qué nos representa? Estas cadenitas que están aquí. Al ADN. Al ADN. ¿Y las rojas? A los glóbulos. Casi siempre nos los dibujan así. La comunicación intercelular consta de varias etapas. Síntesis de molécula, señal ligando, liberación, transporte, es decir, hacia la célula diana, detección o resección, efecto biológico, e eliminación. Una vez que se cumple la función, si quedan ciertos residuos de la señal, se tienen que eliminar. Por eso dice eliminación. Tipos de sistemas de señalización. Célula señal, señalización por moléculas segregadas. Aquí está la molécula señal y la recibe la célula diana. Señalización por moléculas unidas a membrana. ¿Qué tipo de comunicación sería? Parácrina, autócrina, yustacrina. ¿Cuál sería? Esta. Están un poco separadas. Esta es la célula vecina. ¿Parácrina? Ah, parácrina. Y esta que están casi contacto por membrana. ¿Yuxtocrina? Muy bien, exactamente. Y bueno, ya con esto terminamos. Aquí está un breve resumen. En este caso de la comunicación celular endocrina. Ya sabemos que una glándula o un órgano produce una cierta sustancia que se lleva a un determinado sitio. Parácrina, células vecinas, pero que no están unidas. Autócrina es cuando la misma célula, ella misma se está comunicando con sus, por ejemplo, sus organelos. Y ya, aunque aquí no aparece la yustacrina recuerden que está casi en contacto. Bueno, pues este fue el trabajo que nos donó el maestro Gerardo y que algunos de nosotros